Objeción: los 144.000. La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, más conocida por el nombre de sus integrantes. Testigos de Jehová, es una confesión religiosa con sede central en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, fundada por Charles Taze Russell en 1878. Afirma ser una restauración del cristianismo primitivo basada en la interpretación inspirada de la Biblia. Sus publicaciones más conocidas son las revistas La Atalaya y Despertad, públicamente distribuidas y financiadas mediante donativos. Son principalmente conocidos por su obra de predicación mundial, la cual realizan de casa en casa. Debido a su estricta neutralidad en asuntos políticos y militares, sus actividades han sido prohibidas en algunos países. Ellos afirman que los 144,000 son los únicos que han nacido de nuevo e irán al cielo, y explican que estos son los apóstoles y las personas que llegaron a ser testigos de Jehová antes de 1914. La Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania es una corporación sin fin de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es la principal y más antigua entidad jurídica utilizada por los testigos de Jehová. Esta corporación publica literatura y organiza convenciones y escuelas para el ministerio de los testigos de Jehová. Estas sociedades distribuyen más de 2.000 millones de publicaciones bíblicas al año, en más de 600 idiomas. Ha enseñado que algunos de esos primeros testigos aún estarán con vida cuando venga el reino de Dios, y entrarán en él sin morir. Al resto de los salvados, los destinan al reino terrenal de Dios. La Biblia, sin embargo, afirma claramente que los 144,000 son israelitas, es decir, judíos. Se les menciona en Apocalipsis, capítulo 7 versículo 1 al 17. Y en Apocalipsis 14 versículo 1 al 20. Puesto que solo el capítulo 7 indica quiénes son ellos, podemos verificarlo fácilmente. Veamos esa enseñanza. ¿Quiénes son los 144,000? Apocalipsis 7 dice con claridad que los 144,000 fueron sellados entre todos los de la tierra para recibir tratamiento especial durante la gran tribulación, y que son de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7 versículo 4. Para reportar esta afirmación, luego se menciona a las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Sería difícil decir con más claridad que son israelitas, es decir, judíos. Si Dios se hubiera referido al Israel espiritual, lo habría expresado de esa manera, sin incluir la extensa lista de nombres de las 12 tribus. Los testigos de Jehová creen que el número no debe interpretarse en forma espiritual, sino literal, no como un gran número, sino exactamente 144,000. ¿De qué? Si se interpreta literalmente, los 144,000 eran judíos, pero los testigos de Jehová declaran que esta parte no debe tomarse en forma literal, sino espiritual, y que significa Israel espiritual. Con esto quieren decir que mayormente son testigos de Jehová, con algunos apóstoles y algunos cristianos de los primeros tiempos. Ninguno de los dos capítulos que mencionan a los 144,000 dan base alguna para esta doctrina formulada por hombres. Aunque a los descendientes de Efraín, que cayeron en idolatría, se les menciona en esta lista de las 12 tribus bajo el nombre de José, el padre de Efraín, esto no infiere que algunos de los 144,000 fueron testigos de Jehová que nacieron antes de 1914. Sin embargo, estos son los argumentos que se han usado para declarar que los 144,000 no eran judíos, sino testigos de Jehová. La idea de que los 144,000 nacidos antes de 1914 entren directamente al cielo sin morir, ha sido cada vez más difícil de sostener a medida que han pasado los años. Esta cita de Awake, Despertad, del 8 de octubre de 1968, muestra claramente el problema. Obviamente, Jesús hablaba de los que tenían edad suficiente para testificar con entendimiento de lo que sucedió cuando principiaron los últimos días, aun si presuponemos que jóvenes de 15 años de edad poseían la percepción necesaria para comprender la importancia de lo que ocurrió en 1914, implicaría que los más jóvenes de esta generación tendrían casi 70 años ahora. Jesús dijo que el fin de este mundo perverso llegaría antes que muriera esta generación. En 1998, los más jóvenes de esta generación tenían 100 años de edad. Poco a poco resultó obvio que esta profecía tampoco se cumpliría, así que también la están abandonando. Nuestra oración es que estos hechos le den valor para poner las claras afirmaciones de la Biblia por encima de las palabras de hombres falibles. Los 144,000 no son los únicos que irán al cielo.
Lo realmente importante sobre los 144,000 no es que la opinión de la sociedad Watchtower está cambiando respecto a si irán al cielo o no sin morir, sino respecto a si serán los únicos que irán al cielo. De hecho, las dos ocasiones en que la Biblia los menciona, ellos están en la tierra. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Que se encuentra en Jerusalén, y allí escuchan cánticos del cielo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 al 4. También están en la tierra. Aunque sería razonable inferir que estarán en el cielo en una fecha posterior, con muchos otros, ningún pasaje bíblico lo declara. Suponiendo que los testigos de Jehová tengan razón al pensar que los 144,000 algún día estarán en el cielo, una frase que los describe en estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. En la Biblia, la palabra primicias se refiere a los primeros de algo, a los que después se irán muchos más. Bajo la ley mosaica, al iniciarse la cosecha, debían ofrecer a Dios los primeros frutos, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo capítulo 23 versículo 19. Esto le enseñaba a la gente a confiar en Dios por el resto de la cosecha. Si los 144,000 están en el cielo como primicias, muchos otros irán al cielo también. Una gran multitud en el cielo. En Apocalipsis 7, después de explicar que los 144,000 son judíos, la escena cambia de la tierra, donde fueron sellados los 144,000, al cielo. Allí, en el cielo, se nos muestra un grupo diferente de personas, una multitud innumerable de todas las naciones y pueblos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 al 10. El pasaje declara que esta gran multitud de personas de todas las naciones, demasiado numerosa para ser contada, estaba delante del trono de Dios. La doctrina de los testigos de Jehová, al sostener que los 144,000 son los únicos que irán al cielo, contradice esta clara enseñanza de la palabra de Jehová. No hay duda de que el trono ante el cual está la gran multitud se encuentra en el cielo, porque todo el capítulo 4 está dedicado al trono de Dios y lo que sucede alrededor de él. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. En el capítulo 7 vemos que en el cielo, delante del trono, hay una enorme multitud de gente de todas las nacionalidades, que no son parte de los 144,000, quienes son judíos. Por favor, lea los capítulos 4 y 7 completos, para que su fe se base en las escrituras mismas, en su contexto, y no en lo que yo diga sobre la enseñanza de algunos versículos, ni en la creencia errada de que solo los 144,000 estarán en el cielo. Note que yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 al 15. Repite que la gran multitud, vestida con ropas blancas, está delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Note la información que se añade aquí. En su templo. De acuerdo a el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Apocalipsis capítulo 14 versículo 17. Se dice claramente que este templo está en el cielo. Por cierto, los 144,000 no son los únicos en el cielo, y ningún pasaje de la Biblia infiere que eso pueda suceder. La enseñanza de que solo ellos estarán en el cielo es una doctrina formulada por hombres y contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios. Los 144,000 son las primicias, y una multitud innumerable habrá lavado sus ropas en la sangre del Cordero y estará delante del trono de Dios en el cielo. Un número abrumador de pasajes nos dicen que la esperanza del creyente está en el cielo. Recuerde el mandato de Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21.